siempre la vida. Yo me congratulo de dos cosas. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera, un excelente profesional, Arsenio Escolar. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento. Buenas noches. Es el último minguneo de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Ha sido el propio líder de Podemos el que ha anunciado el candidato de consenso entre sus filas y el Grupo Socialista para dirigir Radio Televisión Española, Andrés Gil, de marcado carácter izquierdista. Javier Torres. Un perfil ni mucho menos de consenso alba y despolitización, como sugería Pedro Sánchez para dirigir la televisión pública española. Muy al contrario, Gil es conocido por participar en las tertulias de Pablo Iglesias en Fora Apache o ser el hombre de confianza de Ignacio Escolar en el diario.es. Hoy mismo los trabajadores de la televisión española han mostrado su rechazo a este posible nombramiento debido a su carácter sectario. Además, Javier, Pedro Sánchez tiene un gran problema. Ni PNV ni Esquerra respaldan al candidato del gusto de Podemos. El presidente del Gobierno tendrá que convencer a estos dos partidos o buscar otra alternativa que logre el difícil consenso entre las diferentes fuerzas políticas que la auparon a la Moncloa. Y es que sin nacionalistas y republicanos, Sánchez se queda solo ante el abismo podemita. Con este paso en falso del socialista se demuestra una vez más la falta real de apoyo que tiene el candidato del PSOE, que obtuvo el peor resultado en unas elecciones generales de la formación. Además, se pone de manifiesto el poco apoyo que Sánchez tiene en la sociedad española, pues los ciudadanos no le han votado como presidente del Gobierno. Más noticias en nuestro sumario. 2 días es el plazo que tienen los 14 miembros del Govern cesado para que paguen la fianza solidaria de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que les impuso el juez cuando les procesó. Así lo ha ordenado el juez instructor de la causa sobre el procés, Pablo Llarena. En una providencia, el juez del Tribunal Supremo insta a estos procesados, entre los que también figura Oriol Junqueras, para que procedan a abonar la fianza de forma solidaria o, de lo contrario, advierte, se va a proceder al embargo de sus bienes. La subida del impuesto que grava el diésel para igualarlo con el de la gasolina no es la única medida fiscal que planea el gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Hacienda planea actualizar el sistema fiscal para adaptarlo a la nueva economía y así lo contempla también el programa económico del presidente del Ejecutivo. Sánchez propone elevar el IRPF a las rentas más altas, establecer un tipo mínimo del 15% y obligar a las grandes tecnológicas a tributar en España, lo que junto a las modificaciones en las figuras medioambientales elevaría los ingresos en 6.500 millones. 29 de junio, pistoletazo de salida a las vacaciones de verano. La DGT ha activado la primera operación del verano que va a durar hasta el domingo 1 de julio y en la que se esperan millones de desplazamientos. En la Dirección General de Tráfico, Miriam Olivas. Así es, comienza hoy la operación salida de verano. Se estima, según la DGT, que haya 4.400 millones de desplazamientos este fin de semana y en todo el verano se estima que haya 89.300 millones de desplazamientos, un 2% más que el año anterior. Adelantado desde este viernes hasta el 31 de agosto las rebajas en sus centros comerciales con precios muy atractivos en todas las áreas de venta. Según ha informado en un comunicado, el gigante de la distribución española colgará el cartel de rebajas primero en su página web, donde los descuentos empezaron anoche a las 10. Esta es la segunda vez que la compañía decide adelantar el comienzo de las rebajas para que los clientes que inicien sus vacaciones este fin de semana estén equipados con todo lo necesario para el verano. El Gobierno y el PNV pactan excarcelar a los presos de ETA. Se produce 5 días después del encuentro en la Moncloa entre Sánchez y Urkullu y sigue sin aclararse en qué va a consistir la capacidad de influencia del Gobierno vasco en la nueva política penitenciaria ratificada por el presidente del Gobierno. Este acuerdo ha motivado que Ciudadanos haya registrado en el Congreso una petición de comparecencia del presidente del Gobierno para que explique su política de acercamiento. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se ha referido esta mañana al acercamiento de esos presos etarras que podría llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Para Hernando, la confirmación de que el Ejecutivo está dispuesto a ceder ante el gobierno vasco no es más, dice, que el precio que el presidente socialista ha tenido que pagar por el apoyo del PNV.
Vamos a estar al lado de las víctimas y que no vamos a consentir que el señor Sánchez, junto con los precios que tiene que pagar por su apoyo al señor Urkullu, sea capaz de hacer una política que humille a las víctimas y al conjunto de los españoles. La presidenta del PNV en Vizcaya se ha felicitado por la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado, en los que dice que se han salvado las inversiones previstas para el País Vasco, y ha incidido que contar con las cuentas ha facilitado a Sánchez contar con esa estabilidad al principio de una legislatura que quiere acabar y que no hubiera logrado con una prórroga presupuestaria. Sean o no los presupuestos que el gobierno del presidente Sánchez hubiera querido para sí, ahora tienen la oportunidad de presentar unos nuevos en la Cámara, además tienen que empezar a trabajar ya en ellos, sí han facilitado el que Sánchez pueda darle una estabilidad mínima al comienzo de esta legislatura que él quiere acabar, que espero que sea así además en 2 años, que no la hubiera tenido en una prórroga presupuestaria sobre los del 17. Este acercamiento a los centros penitenciarios del País Vasco podría afectar a 24 reclusos de los 241 que hay repartidos en 41 cárceles españolas, y la medida incluso podría desembocar en la excarcelación de algunos presos. El plan del Gobierno para acercar de manera individualizada a cárceles próximas al País Vasco y Navarra a presos de ETA utilizará la información que sobre el grado de reinserción de los reclusos recabó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en febrero, cuando negociaba en secreto con el Gobierno vasco un acercamiento. Primero se trasladará a los mayores de 70 años y a los gravemente enfermos. De los 231 presos de ETA actualmente encarcelados en España, hay otros 51 recluidos en Francia y uno más en Portugal. Solo 3 tienen más de 70 años, según los datos de Cherat, la Asociación de Apoyo a las Familias de los Presos. Se trata de Santiago Echaniz Alcorta, Santiago Arrospi de Sarasola, Santi Potros y Joseba Arregi Erostarbe Fittipaldi, los 2 últimos antiguos integrantes de la cúpula de la organización terrorista. Además, habría 13 reclusos con enfermedades graves, aunque al menos media docena más sufren dolencias, en su mayoría de origen psíquico, y ni ellos ni sus familias quieren que trascienda. A todos ellos se suman en concreto 2 presas que tienen hijos de corta edad, en total algo más de una veintena de reclusos que serían los primeros favorecidos por la decisión del Gobierno de poner fin a la política de dispersión. El gobierno de Sánchez tiene previsto trasladar a los presos etarras mayores de 70 años y a los gravemente enfermos. De los más de 200 presos de ETA encarcelados en nuestro país, hay otros 51 recluidos en Francia y uno más en Portugal. Solo 3 tienen más de 70 años, pero hay más etarras que se beneficiarían de esta medida. Además de esto, esta mañana asociaciones proetarras celebrarán mañana sábado una manifestación contra la presencia de la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Oñate. El PNV no apoya la candidatura de Andrés Gil, mano derecha de Ignacio Escolar, en el diario.es como presidente de Radio Televisión Española. Por su parte, RC ha condicionado su apoyo a que se hable con Quim Torra sobre la autodeterminación en Cataluña. De este modo, salvo acuerdo de última hora, se rompe el pacto de los partícipes de la moción de censura y parece casi muy difícil que socialistas y la coalición de izquierdas consigan sus objetivos. Hay que recordar que la renovación de la cúpula de la radio y la televisión públicas exige al menos una mayoría absoluta. Los trabajadores de Televisión Española no han acogido con agrado la noticia. El sentir general de la plantilla es que se trata de un profesional que carece de experiencia tanto en gestión como en radio y en televisión. Horas después de conocerse el bloqueo, y desde Bruselas, Pedro Sánchez ha pedido a los partidos que antepongan el interés común de regeneración a los particulares de cada formación, y ha recordado que el Consejo de Administración, que ahora se elija, será provisional hasta que se desbloquee la puesta en marcha de un concurso para elegir al futuro presidente de la corporación. Se trata del último vacile de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Anunciará el mismo que Andrés Gil será el que preside Radio Televisión Española. El líder de la formación morada ha dicho que los otros 2 candidatos, Arsenio Escolar y Ana Pardo de Vera, son 2 personas solventes, pero señala que Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne. Yo me congratulo de 2 cosas. Todos los nombres que han salido son de excelentes profesionales. Una excelente profesional, Ana Pardo de Vera, un excelente profesional, Arsenio Escolar. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil, el director de política del diario.es hasta este momento.
Y en la negociación ha habido una cuestión que ha quedado clara desde el principio. El acuerdo parlamentario que había respecto al concurso público es un objetivo fundamental e imprescindible, y Televisión Española tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne. Tiene que ser un servicio público independiente. Iglesias ya lo tenía muy claro. En una conferencia ofrecida en la Universidad de A Coruña en septiembre de 2013, el líder podemita se afirmaba que tener el control de los telediarios vale más que la Consejería de Turismo. Lo que no puedo entender es que no haya ni una sola diferencia entre Canal Sur, cuando gobernaba solamente el PSOE, a cuando gobierna Izquierda Unida. No entender, no lo puedo entender. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Como era de esperar, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha mostrado favorable de que Andrés Gil se convierta en el nuevo presidente de Televisión Española. Para el político comunista, el segundo de Ignacio Escolar cubriría muy bien, dice, la presidencia de la televisión pública. Hemos estado en todo contacto desde hace ya una semana aproximadamente, pues en permanente contacto para conseguir el mejor resultado posible. Vamos a ver que se confirme del todo, es decir, que vaya por los cauces ya oficiales, pero efectivamente parece que el acuerdo apunta a una persona que es un destacado profesional y yo creo que puede cubrir muy bien esta responsabilidad. Marta García Villanueva, ¿quién es Andrés Gil? Bueno, pues Gil destaca por ser un intelectual y un cinéfilo empedernido, pero no por su neutralidad informativa, un rasgo imprescindible si quiere liderar la radiotelevisión pública apostando por el interés común de todos los españoles. El periodista tiene una marcada trayectoria izquierdista que no esconde en ningún momento. Pero ¿quién es este periodista y cuál ha sido su recorrido? Licenciado en Geografía e Historia y con el máster de Periodismo por el País, donde comenzó como redactor. Tras solo un año pasó a Prisa Revistas, donde estuvo 6 años, tiempo en el que pasó por los cargos de redactor jefe, subdirector y director. Entre 2006 y 2012 fue subdirector del diario ADN, del que también fue fundador, puesto que dejó para sumarse al equipo de Ignacio Escolar en el diario.es. Allí es redactor jefe de política, cargo que ocupa desde septiembre de 2012, fecha de fundación del digital. Además de trabajar para él, actualmente también es un asiduo colaborador del programa de tertulia política Fortapache, presentado por Pablo Iglesias. Y por último, Andrés Gil colabora también en La Ventana de Cadena SER. Y aunque para muchos su perfil es desconocido, Andrés Gil ha logrado el aplauso mayoritario de las redes. Algunos destacaban su trayectoria y otros precisamente que no sea alguien conocido y mediático. Aunque todo parece indicar que Andrés Gil será el presidente de Radio Televisión Española, su nombramiento tiene que pasar todavía por algunos trámites. Propuesto por Iglesias y aceptado por Sánchez, Gil se someterá a la votación de Senado y Congreso. Pues ha quedado muy claro, Marta, muchas gracias. El candidato favorito de Podemos en Izquierda Unida para convertirse en presidente de Radio Televisión Española tiene un pasado profesional que sin duda explica por qué la izquierda está encantada con la posibilidad de que Andrés Gil presida Televisión Española. Además, el hombre fuerte del diario.es ha sido tertuliano de Fortapache y hoy, tras conocerse la noticia, ha borrado numerosos tuits que le podrían comprometer. Y aunque ahora Podemos y el Partido Socialista quieran colocarle en la televisión de todos, atentos a lo que hace no mucho, decía el propio Andrés Gil, sobre los medios de comunicación y sobre la derecha. Así descalificaba a Telemadrid por, según él, estar vinculada al Partido Popular. El Partido Popular de Madrid es un cúmulo de familias, como hemos visto en los últimos años. Se repartía en Telemadrid, el canal era un poco la gallina de los huevos de oro para regar todos los medios afines y más o menos. El Partido Popular acepta negociar el decreto de Radio Televisión Española con Pedro Sánchez, pero no va a convalidar el decreto. Es por ello que este lunes va a presentar sus propios candidatos a consejeros. La oferta llega después de que los nacionalistas vascos comunicasen su intención de votar a favor de la candidatura pactada entre los socialistas y los de Podemos. El grupo vasco subraya su disposición a negociar otra candidatura durante el fin de semana, pero no se une al que ya propinó este martes Esquerra y al PSOE en venganza porque los socialistas no apoyaron el diálogo sin condiciones en la moción que los republicanos defendieron en el Pleno del Congreso. Según fuentes parlamentarias, el presidente Pedro Sánchez ha encargado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la tarea de convencer a Esquerra para que vote a favor de los nombramientos, pero aún no ha habido avances en este sentido. Tiempo de opinión con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano. Señor Manglano, muy buenas noches. Buenas noches.
La carrera de Andrés Gil es conocido por haber trabajado en medios de tendencia muy a la izquierda, como el diario.es o For Apache. ¿Es creíble que pueda ser el presidente que despolitice Radio Televisión Española? Mire, es tan creíble como que la casa de Pablo Iglesias y su pareja en Galapagar sea una casa de la gente a la que pueda acceder cualquier persona. Es una de las grandes más mentiras de Podemos. Esta idea de que iban a despolitizar Radio Televisión Española no era en absoluto creíble. De lo que se trataba era de poner a un comisario político que lo controlase para que diga cosas que van en la línea de su discurso político. Por supuesto que no es creíble. Además, me gustaría destacar el hecho de que la terna de personas que se ha considerado para la presidencia de Radio Televisión Española están todas vinculadas con el diario.es. O eran el padre del director del diario.es, o una persona que había trabajado para el diario.es y ahora trabaja en otro medio, o el que finalmente se ha elegido, que es este señor Andrés Gil, que es el jefe de política del diario.es, como digo, el medio más afín a Podemos que existe hoy por hoy. Ha sido el propio Pablo Iglesias el que ha anunciado que sería Andrés Gil el candidato de consenso entre el Partido Socialista y Podemos para dirigir Televisión Española. ¿En qué lugar deja Sánchez que Iglesias se tome la licencia de anunciarlo por su cuenta? Bueno, no entiendo por qué Sánchez no ha salido a desautorizarlo directamente. Todos sabemos que Pablo Iglesias siempre ha querido controlar Televisión Española, lo ha dicho por activa y por pasiva en el pasado. Cuando pidió ministerios también se pidió el control de Televisión Española. Es alguien que no cree en los medios privados y que le gustaría que solo hubiesen medios públicos que él controlase. Es bien sabido. Ahora, el gobierno no es de Podemos, supuestamente, es del Partido Socialista. ¿Cómo puede ser que le abofeteen de esta manera a Pedro Sánchez y no reaccione? Es que esta bofetada es equiparable a la que le pegó Gabriel Rufián el otro día, que humilló a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y aquí no ha pasado nada. Está encantado de tener un sillón en la Moncloa, Pedro Sánchez, y bueno, como el que oye llover. Sin embargo, el PNV no estaría por la labor de apoyar a este candidato. ¿Cuál cree usted que es el motivo principal? Pues mire, es muy difícil saber los motivos del PNV. Hemos visto en el pasado cómo apoyan unos presupuestos del PP un día y a los pocos días apoyan una moción de censura. Todo apunta a que será motivo de negociación, que a cambio de apoyar esto, pues seguramente apoyen alguna otra, pidan que se les apoye en alguna otra cuestión, y bueno, el tiempo lo dirá. Y ya por último, ¿es posible mantener una televisión despolitizada y que ofrezca contenidos de calidad? Bueno, aquí todo el mundo apela siempre al modelo de la BBC. Es cierto que es el modelo al que deberíamos tender, pero a fecha de hoy en España es imposible hacerlo. Y parte de este problema son los propios trabajadores de Televisión Española, los cuales durante meses han estado hablando de Viernes Negro. Saben ustedes que hacían movilizaciones, se vestían de negro. Y cuando ha venido un Viernes Negro de verdad, como ha sido este Viernes Negro, en el que se ha puesto a un comisario político para presidir a Televisión Española, aquí no se ha quejado nadie. Los mismos que querían que se despolitizase, cuando se pone a un jefe que es abiertamente de izquierdas, están encantados. Mientras los propios trabajadores sean tan incoherentes en sus planteamientos, pues difícilmente se va a poder despolitizar Televisión Española. Una más, señor Manglano. De confirmarse la negativa de los nacionalistas vascos y de Esquerra, Sánchez se quedaría sin apoyo. ¿Sería su primer revés como presidente en minoría? Bueno, ERC, también hace bien en mencionarlo, los mismos que han controlado la televisión catalana y que, bueno, que vengan ellos a dar lecciones de falta de independencia política, pues es como para reírse. Yo esto lo vincularía con lo que decía antes. Pedro Sánchez está encantado en la Moncloa, le da igual que le humille o Gabriel Rufián o Pablo Iglesias, lo único que quiere es aguantar ahí, colocar a gente. Ya sabemos cómo ha aumentado el número de ministerios, cómo ha aumentado el número de asesores, aquí a vivir el tiempo que le quede mientras que aguante la cosa y bueno, y a disfrutar del momento. Y a ponerse las gafas, claro. Muchas gracias, señor Manglano, y buenas noches. Gracias, buenas noches. La UDEF investiga si parte de los 57 millones de euros destinados a gastos de personal en la antigua Imelsa de Valterra entre 2015 y 2018 se desviaron para financiar ilegalmente al Partido Socialista Valenciano. El juzgado de instrucción número 9 de Valencia iniciaba este miércoles la denominada Operación Alquería, en la que eran detenidos el presidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete, 2 asesores y los 2 cogerentes de la empresa pública de Valterra. Horas más tarde, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, suspendía a Jorge Rodríguez de todos sus cargos
y proponía al actual vicepresidente Toni Gaspar como candidato a sustituirle. Tras convertirse en presidente de la Diputación en julio de 2015, Jorge Rodríguez asignó un total de 73 millones de euros de presupuestos a Divalterra en estos 3 años. De esta cantidad, 47 millones se destinaron a la empresa después de que el presidente de la Diputación valenciana anunciara que iba a desmantelar la empresa pública. Y seguimos conociendo más declaraciones incoherentes y dando lecciones de moral de Jorge Rodríguez. Hace apenas unos meses, el expresidente de la Comunidad Valenciana se jactaba de la detención de Eduardo Zaplana y aseguraba que con ella se cerraba el círculo de la corrupción popular. Hoy, el dirigente socialista está detenido por corruptelas en la misma empresa pública que hundió al Partido Popular en la región valenciana. La detención de Zaplana cierra el círculo de la corrupción del PP. Los socialistas estamos muy satisfechos con nuestra labor, tanto política como en los tribunales, que ha llevado a la corrupción del PP al banquillo. Mientras el PP trabaja para defenderse de los casos de corrupción, los socialistas seguimos defendiendo el interés de la comunidad. Hablamos de la corrupción del PSOE de Valencia con el presidente del PP de la ciudad, Luis Santamaría. Señor Santamaría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Su partido ha pedido personarse como acusación en las diligencias previas que se siguen contra el presidente de la Diputación Provincial, Jorge Rodríguez, y otras 5 personas por presunta prevaricación y malversación. ¿Qué esperan de este juicio? Bueno, lo que esperamos es que de alguna manera desenmascarar lo que ha sido una postura del Partido Socialista pues verdaderamente hipócrita. Yo creo que se nos ha estado echando en cara, pues acudió a las instituciones diciendo que se iba a levantar una hipotética hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana, y lo que estamos viendo es que tan solo 3 años hay 6 detenidos en esta operación, 24 imputados por la causa de la financiación ilegal del Partido Socialista y también del Bloc, y tenemos 4 juzgados en toda España investigando esa presunta financiación ilegal de este partido. Nosotros lo que le hemos pedido al presidente Puig, que por cierto ha estado muy desafortunado, ha comenzado minimizando la gravedad de los hechos que han llevado a la detención de 6 personas. En segundo lugar, ha criticado el despliegue policial efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía, y en tercer lugar, lo que ha hecho ha sido simplemente suspender de militancia al señor Rodríguez, y nosotros le hemos pedido que haga y actúe de la misma manera que nos exige el Partido Popular. El señor Rodríguez debe dimitir como concejal, debe dimitir como alcalde, como diputado provincial y como presidente de la Diputación, y a esta fecha, salvo que usted me corrija, todavía no hay constancia de ello. Señor Santamaría, ¿crees que Ximo Puig ha actuado correctamente al suspender a Jorge Rodríguez de todos sus cargos? Lo pregunto porque 24 horas antes de llevar a cabo esta acción, pues él lo negaba todo y decía que no había que hacer esto. Yo lo que creo es que no ha tenido más remedio. Él intentó ayer minimizar los hechos, como digo, de una máxima gravedad, porque han terminado con la detención de 6 personas, una de ellas de Compromís, que no nos olvidemos que también la señora Oltra tiene que salir a dar la cara y dar explicaciones, ella que tan aficionada es a los medios de comunicación, y entonces el señor Puig salió a minimizar los acontecimientos. Luego le corrigieron desde Ferraz, tuvo que salir entonces a manifestar que iba a proponer un candidato alternativo. Y hoy se la suspendió de militancia, pero no se le ha pedido al señor Rodríguez que dimita de concejal, que dimita de alcalde de Ontinyent. Hoy ha sido vergonzoso todo el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ontinyent recibiendo con vítores a la persona que acababan de detener y que había sido puesto, bueno, pues en libertad bajo fianza, pues hasta que se esclarezcan los hechos. Absolutamente vergonzoso ese hecho que hemos denunciado desde el Partido Popular. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros desde un grupo municipal o que hubiéramos vitoreado a una persona detenida por la Guardia Civil o por la Policía Nacional? Señor Santamaría, ¿teme que los últimos casos de corrupción en el PSOE valenciano destapen algo más grande, como una especie de Gürtel, como sucedió en el Partido Popular? Temer no lo temo. Yo estoy convencido que ha habido financiación irregular en el Partido Socialista, financiación irregular en el Bloc. Se está investigando en 4 juzgados, pero no solo 4 juzgados, afecta a la época del señor Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, afecta a la presidenta del Partido Socialista, la señora Narbona. Es decir, es que estos hechos están siendo investigados. A mí lo que me preocupa es el escaso peso político que comienza a tener el presidente de la Generalitat, cuya luz, el señor Ximo Puig, parece que se está apagando poco a poco, ¿no? Entre el señor Ábalos y, por otro lado, reacciones como la de la agrupación socialista de Ontinyent, municipio del que es alcalde, el presidente de la Diputación detenido, bueno, pues creo que minimizan o por lo menos hacen que la posición del señor Puig se esté cada vez más
en decadencia en el Partido Socialista Valenciano. Señor Santamaría, ya por último, ¿cree que hay un doble rasero mediático con los casos de corrupción que se producen en partidos de izquierda respecto al resto de partidos? No es que lo crea, yo estoy convencido, me puedo equivocar, pero estoy absolutamente convencido. De hecho, hemos visto debates en las elecciones del 26J cuando se exigía al Partido Popular que dimitiera o que exigiéramos responsabilidades antes incluso de la apertura de juicio. En Valencia lo sabemos muy bien, con la situación de los concejales y con la situación de la propia Rita Barberá, y sin embargo, cuando se trata de ellos, yo recuerdo en el debate del señor Iglesias en televisión, decía que las responsabilidades se exigen con la apertura de juicio oral, que eso es lo que está haciendo el señor Puig y la señora Oltra. No se están depurando las responsabilidades políticas al nivel o con la velocidad que se nos exige al Partido Popular, y nosotros, con la legitimidad que tenemos por sí haber adoptado esas decisiones que son duras y son difíciles, pedimos que actúen exactamente igual y que la vara de medir sea la misma y que los medios de comunicación nos traten a todos por igual, claro. Señor Santamaría, muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Crece la preocupación en el Partido Popular por la posibilidad de que el partido se rompa después de las primarias para suceder a Mariano Rajoy. El temor se concreta en que el ganador sea incapaz de integrar al resto de las candidaturas en la nueva dirección del partido y que eso provoque la salida de los candidatos perdedores a otros partidos, a otras formaciones. Una de las incógnitas es la de qué ocurrirá entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría si una de ellas se hace finalmente con el control del PP. En público todos los candidatos hablan de unidad y de integración y de impedir la ruptura, pero otra cosa será lo que ocurra realmente. Tras los primeros días de cordialidad, la campaña para liderar el PP ya comienza a endurecerse tras las acusaciones de Pablo Casado de que hay zancadillas, refiriéndose a presiones a diferentes dirigentes territoriales para apoyar a un determinado candidato. Profundizamos sobre esta cuestión con el periodista Benjamín López. Le saludamos ya. Benjamín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estos días hemos escuchado al candidato Pablo Casado denunciar presiones y zancadillas a su campaña. ¿Se está ensuciando la carrera presidencial del Partido Popular? Es decir, ¿son ciertas las presiones a los diferentes dirigentes territoriales? Bueno, pues seguro que son ciertas. No tengo por qué dudar de la palabra de Pablo Casado. Pero bueno, yo también creo que hay que desdramatizarlo un poco. Es lógico que en una campaña electoral, pues bueno, haya cierto juego subterráneo. Pero en el fondo tiene poca importancia y es más, yo opino que puede tener un efecto contraproducente, ¿no? El afiliado que se sienta presionado por alguna de las partes puede acabar votando a la otra como un efecto rebote, ¿no? Porque yo creo que en el Partido Popular los afiliados, los militantes y también los votantes, pero no en esta primaria no participan, los afiliados y los votantes están un poco hartos del PP tradicional, del dedazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y buscan otro tipo de cosas, así que el que presione yo creo que se equivoca y que lo puede pagar. Si ganan Soraya o Cospedal, ¿podría producirse una posterior ruptura del partido que conlleve la salida de la formación de los candidatos perdedores? Bueno, en todo caso habría que desdramatizarlo si eso se produce. Yo creo que en todo caso se podría producir la retirada de alguno de los candidatos que entienda que su vida política ha llegado al final, ¿no? Y decidan pues irse a la empresa privada o a cualquier otra cuestión. Pero es que eso no es lo importante, es que el futuro del PP no es importante para España, yo creo, por lo que ocurra en el PP, sino por la repercusión que eso puede tener para España. Entonces, si sale un partido unido, sale un partido fuerte, sale un partido que pueda aspirar a gobernar, pues yo creo que será bueno para el país. Si lo que queda es un partido absolutamente desunido, con un candidato en el que no se ven identificados la mayoría, ya no de los afiliados, sino de los votantes, pues será malo para el partido, desde luego, pero es que eso tiene poca importancia, es para España, yo creo que será malo. Está llamando la atención negativamente la baja participación real que hay en el Partido Popular en estas primarias. Tan solo va a votar el 7,4% de la militancia. ¿Quiere decir esto que en cierto modo el proceso se deslegitima? Bueno, es que yo enmiendo la primera afirmación, ¿no? No creo que vote el 7,4% de la militancia, porque es que lo que está inflado es la militancia. En realidad, el porcentaje sobre la militancia se habla de 140, 160.000, podría ser la militancia real. Entonces, el porcentaje que vota, aun siendo bajo, ya sería
mucho más alto, ¿no? En todo caso, bueno, esto es un proceso interno del Partido Popular y el que salga pues habrá ganado, creo yo, en buena lid y estará absolutamente legitimado para ser el presidente y para intentar sacar al PP del pozo en el que está. Otra cosa es que lo consiga, ¿no? Pero yo creo que legitimidad no le va a faltar. ¿Es ahora mismo Pablo Casado el favorito para hacerse con la presidencia del Partido Popular? Bueno, pues eso parece, ¿no? Pero aquí hay que preguntarse si el sentir de la calle, de los simpatizantes, de los votantes del PP es el mismo que el de los afiliados. Por ejemplo, en el PSOE hemos visto y hemos comprobado que eso no es así, que hay una brecha muy grande entre afiliados militantes del PSOE y sus votantes, ¿no? Y por eso, precisamente, Pedro Sánchez, a lo mejor si hubieran votado los simpatizantes, los votantes del PSOE, pues no estaría hoy de secretario general y tampoco de presidente. En el PP no sé exactamente cómo es, lo comprobaremos, pero parece que yo creo que el PP, el afiliado también, está deseando un cambio y buscando a alguien que no tenga demasiado pasado, que no tenga mochila, porque lo que le ha pasado verdaderamente factura al PP, además de otras cuestiones como, bueno, el abandono de ciertas banderas ideológicas, pero lo que le ha pasado factura de verdad yo creo que ha sido los casos de corrupción, la gestión que de ellos se ha hecho, y o se busca al candidato que menos mochila traiga en ese sentido, al que menos se le pueda achacar, o el PP pasa absolutamente página ya de la corrupción, o yo creo que si no, no tiene absolutamente nada que hacer. Desde ese punto de vista yo creo que ese razonamiento también lo hacen los afiliados y por lo tanto sí, el favorito yo creo que es Casado. Muchas gracias, Benjamín. Pues nada, un placer, hasta luego. Abrimos página migratoria porque la Unión Europea acuerda la creación voluntaria de centros para migrantes en su propio territorio. De esta forma han concluido la primera cumbre europea tras más de 13 horas de reunión. Por tanto, de salir adelante, cuando las personas lleguen al territorio comunitario, serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes Estados miembros también será voluntaria para los 28. En la Unión Europea han evitado mencionar esos países, ya que primero deben dar su consentimiento a crear esas instalaciones. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado al término de la reunión en Bruselas que el acuerdo alcanzado en la Unión Europea esta madrugada es una buena noticia para España, después de que el Consejo Europeo haya garantizado el compromiso de destinar más recursos económicos al país para que lidere las respuestas a los flujos migratorios en el Mediterráneo occidental. No es el mejor acuerdo el que se ha logrado, pero es un acuerdo. Se traslada en las conclusiones del Consejo el solicitar un gran acuerdo de asociación con África para contribuir a su transformación socioeconómica. Se van a destinar 500 millones de euros al Fondo Fiduciario para África. Tenemos que controlar las fronteras exteriores, de que tenemos también que dar una solución a los movimientos secundarios y, en consecuencia, el Consejo señala la necesidad de seguir caminando en la reforma de ese sistema europeo de asilo. Preserva lo fundamental, y es la dimensión internacional, la dimensión en este caso europea, a una crisis que es europea. Los 27 líderes de los países que conforman la Unión Europea, tras el Brexit, instaron hoy a acordar la aplicación territorial en Gibraltar del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que negocian a contrarreloj ambas partes. El Consejo Europeo toma nota, en cualquier caso, de otros aspectos importantes que aún deben acordarse, incluyendo la aplicación territorial del acuerdo de retirada, especialmente en Gibraltar, han indicado los líderes en unas conclusiones tras reunirse sin la primera ministra británica, Theresa May, para abordar el estado de las negociaciones con Londres. Los 27 ya respaldaron el pasado mes de marzo la posición de nuestro país sobre esta cuestión, es decir, el periodo de transición de 2 años que va a retrasar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Solo se va a aplicar a Gibraltar si hay un acuerdo bilateral entre Londres y Madrid que así lo establezca. El independentismo catalán y la privatización de Bankia fueron los temas principales tratados en la reunión secreta que mantuvo el presidente Pedro Sánchez con el multimillonario George Soros. Así lo desvela hoy OK Diario. También se habló sobre inmigración y acerca de algunos asuntos relacionados con Hungría, país de origen del magnate. Como era de esperar, una vez que se conoció la noticia del encuentro secreto en la Moncloa, la agenda vino marcada por el magnate. El tema que más interesaba a Soros al hablar con el presidente era el de Cataluña y el independentismo. Soros, que siempre ha estado apoyando la independencia catalana, también es un entusiasta de acabar con la soberanía y de la inmigración ilegal masiva hacia Europa.
Multimillonario, húngaro, aliado del separatista catalán, principal promotor de la inmigración ilegal y claramente a favor de la eutanasia o el aborto. Esta es la figura con la que se reúne a escondidas nuestro presidente del gobierno. Probablemente su cara no les sonará demasiado, pero podríamos definirle como el señor que mueve los hilos en Europa. El multimillonario y especulador financiero George Soros ha visitado España y ha sido para verle a él. Reunión a puerta cerrada en la Moncloa de Pedro Sánchez, con quien representa la esencia del progresismo. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque sus donaciones a determinadas causas políticas así lo demuestran. Pero antes vamos a diseccionar su ideología. George Soros defiende a capa y espada el concepto One World, la idea de un único mundo en el que no existan fronteras y en el que los países no gocen de soberanía. Cómo no, también apuesta por la ideología de género y por el aborto libre, ideas clave del pensamiento de los socialistas. Pero entonces, ¿en qué asuntos se ha involucrado Soros? Pues estaba claro. Ha alentado la llegada masiva de inmigrantes con sus ONGs porque apoya el concepto de población sustitutoria. Es decir, ve el flujo migratorio como una solución a la crisis demográfica. Por ello, en Hungría hasta han planteado un referéndum contra el sistema de cuotas del que Soros es el ideólogo. También ha contribuido a financiar el golpe catalán. ¿Cómo? Financiando uno de los lobbies que contrató Artur Mas. Y evidentemente está detrás de una de las plataformas que opta por un segundo referéndum en Reino Unido para evitar el Brexit. 3 causas en las que se pone del lado del factor detonador de la soberanía. En el primer caso, de los Estados miembros afectados por la inmigración, en el segundo de España y en el tercero de Reino Unido, cuya población decidió que era mejor salir de la UE. ¿Qué interés tenía entonces Sánchez y Borrell en verse con George Soros? La respuesta oficial solo la tienen ellos, aunque la intentarán ocultar, igual que han intentado ocultar la reunión. La sección segunda de la Audiencia de Navarra, que juzgó a La Manada, ha fijado para el próximo 5 de julio la vista solicitada por la Fiscalía para pedir el reingreso en prisión del guardia civil de dicho grupo por el riesgo de fuga que se aprecia en su intento de obtener el pasaporte. La sala recuerda en su auto la condena de 9 años de cárcel que pesa sobre La Manada por abusar sexualmente de una joven madrileña en los Sanfermines del año 2016. Además, esta misma mañana los 5 miembros de este grupo han acudido a firmar a los juzgados de Sevilla para cumplir con su obligación de comparecer 3 veces a la semana en sede judicial, una de las medidas fijadas por el tribunal en el auto que los dejaba en libertad provisional. El abogado del Guardia Civil de La Manada no ve quebrantamiento sino un malentendido de la policía. Jesús Pérez, el abogado de Antonio Manuel Guerrero, ha afirmado que su cliente, por el hecho de ir a dependencias policiales para pedir información sobre la situación de su pasaporte, no ha incumplido las medidas cautelares. Ya hace una llamada el viernes por la tarde a Policía Nacional solicitando información sobre el estado en el que se encuentra su pasaporte. Le dicen que acude a una comisaría para poder tener esa información. Le dicen que no pueden expedirle el documento, que está caducado y que al estar caducado no tiene que presentar nada en el juzgado. Y con esa información se vuelve y sin ningún problema. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de delito, ni de incumplimiento, ni de quebrantamiento. Dos días es el plazo que tienen los 14 miembros del Govern cesado para que paguen la fianza solidaria de 2,1 millones en concepto de responsabilidad civil. Así lo ha ordenado el juez instructor de la causa sobre el procés, Pablo Llarena. En una providencia, el magistrado del Supremo insta a estos procesados, entre los que también figura Oriol Junqueras, para que procedan a abonar la fianza de forma solidaria, o de lo contrario, advierte, se va a proceder al embargo de sus bienes. La cuantía se había establecido sumando los 1,6 millones de euros que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del pasado 1 de octubre, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley. Sigue la campaña del PP por la presidencia y los candidatos, al contrario de lo que sucedía cuando estaban en el gobierno, responden a todas las cuestiones por espinosas que éstas sean. Es el caso de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que afirma en una entrevista a OK Diario que ahora habría que legalizar a los partidos separatistas que actúen con fines y medios ilícitos. ¿Cómo pretende dar respuesta a la deriva separatista en Cataluña y el País Vasco? Si los partidos separatistas actúan con fin y medios ilícitos, se les debe ilegalizar.
Exactamente. La bestia en forma humana que tanto le inspiró al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, tiene nombre y apellidos. Se llama José Manuel Opazo. 9:45 de una fría mañana de marzo de 2009, José Manuel Opazo se sienta en un avión de Swiss Airlines desde Barcelona con destino Zúrich, cuando algo le llama la atención. Escucha las instrucciones de la tripulación en alemán, inglés y catalán, pero no en español. Decide entonces mandar una carta a la compañía aérea y otra a la prensa suiza para manifestar su queja. El vuelo salía de España, por lo que el castellano debía estar presente en las indicaciones. Pero un columnista llamado Joaquim Torra i Pla, que viajaba en ese vuelo, leyó su queja y, molesto, decidió escribirle un artículo en el diario catalán El Singular. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo: carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, que destilan odio. Tienen nombre y apellidos las bestias. Todos conocemos alguna. Casualidades de la vida, 10 años después, ese columnista es hoy presidente de la Generalitat y esa bestia con forma humana que representa a todos los españoles se sienta hoy en el plató del Gato al Agua. Opazo tiene 52 años, es empresario y reside en Zúrich, aunque tiene negocios en Barcelona, pero para Torra representaba a la perfección al ciudadano típico español. Comienzan las vacaciones de verano para muchos españoles y las carreteras se preparan para recibir a miles de conductores que van a colapsar algunos tramos de salida de las grandes ciudades y de entrada de los principales puntos turísticos. Nos vamos en directo hasta la DGT. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. Cuando pasan 12 minutos de las 9 de la noche, ¿cuál es el estado de las carreteras? Buenas noches, Salva. Pues no hay incidentes destacados hasta ahora en las carreteras. Lo peor está en Madrid, donde hay complicaciones en todas las salidas. Se ha producido un accidente en la 1 que ha provocado 3 kilómetros de retenciones. A nivel nacional, en Valencia, Barcelona y Andalucía también hay tráfico complicado, tráfico denso, pero nada reseñable, como es lo que se podía esperar de una operación salida de verano. Esta tarde, a las 3 de la tarde, ha comenzado la primera operación especial de la operación salida de verano y la DGT contará con 5 drones que, conjunto a los 10 helicópteros que ya tiene, pondrán a controlar el tráfico desde el aire, sobre todo en las carreteras convencionales, que es donde se produce el 80% de los accidentes. Debido al incremento de movimiento en los archipiélagos, un dron controlará las Islas Canarias y un helicóptero sobrevolará las Islas Baleares. Pero vamos a conocer más datos de todo lo que va a llevar esta operación salida. Arranca la primera operación salida de verano. La DGT estima que este fin de semana haya 4.400 millones de desplazamientos y, según las previsiones, entre julio y agosto se registrarán 89,3 millones de desplazamientos, un 2% más que en 2017. Durante los meses de julio y agosto se prevén 89,3 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone un 2% más respecto a los desplazamientos que se produjeron el verano pasado. Habrá 3 operaciones especiales durante el verano. La primera, que ha arrancado este viernes 29 de junio y que durará hasta el 1 de julio. La segunda, la operación 1 de agosto, comprenderá entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Y la tercera, la operación retorno, desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre. Durante estas operaciones, la DGT incluirá 5 drones y 10 helicópteros que vigilarán el tráfico desde el aire. Además, la DGT cuenta desde marzo con 60 radares nuevos mini láser capaces de captar velocidades de hasta 250 km por hora, una medida con el fin de reducir los accidentes por exceso de velocidad. La DGT ya manda mensajes en tono de humor en los que nos aconseja que tengamos cuidado con el equipaje. ¿Crees que una escapada y una mudanza son lo mismo? Mejor reduce tu equipaje para viajar seguro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La mayoría de los viajes se realizarán en coche, pero cada día casi 1 millón de viajeros viajarán por los aeropuertos españoles, lo que supone una subida de un 7,6% con respecto al verano pasado. Cuidado con los que hayan elegido volar para su escapada veraniega. Aeropuertos como el de Barcelona, el Prat, enfrentan un complejo escenario con la sombra de huelgas de controladores y pilotos que pueden aguar la operación salida de algunos. Eso sí, vayan donde vayan, precaución y buen verano. Como decimos, han comenzado las vacaciones de verano para cientos de miles de españoles y las carreteras se preparan para recibir
a miles de coches. Muchas vías nacionales quedarán colapsadas, especialmente en algunos tramos a la salida de las grandes ciudades y en la salida de puntos turísticos. La DGT ha activado desde las 3 de la tarde la primera operación salida, como decimos, del verano, que durará hasta las 12 de la noche del domingo 1 de julio y en la que se esperan 4,4 millones de desplazamientos. Entre julio y agosto se registrarán 89,3 millones de desplazamientos por carretera, es decir, un 2% más que el año pasado. El mes más complicado será el de agosto, cuando se esperan 45 millones de recorridos. Además, es durante ese mes cuando se concentra el mayor número de fiestas patronales, sobre todo los días 14 y 15 de agosto, cuando hay cambio de quincena. Hablamos de la operación salida con el economista Diego Sánchez de la Cruz, autor de un informe publicado por el Foro Regulación Inteligente sobre la operación salida. Diego, buenas noches. Cada día casi 1 millón de pasajeros viajarán por los aeropuertos españoles en los meses de verano. El peso de los viajeros internacionales en el mercado aéreo español es del 80% frente al promedio global del 54%. El número de pasajeros que viajan en avión cada año se ha multiplicado por 10 desde el año 70, triplicando el ritmo de crecimiento de la economía global. Diego, el transporte por mercancías aumentó durante los últimos 5 años un 50%. La pregunta es, la operación salida apunta a un crecimiento del 7,6% en el tráfico aéreo en comparación con el año pasado. ¿Es un síntoma inequívoco, Diego, de que la recuperación económica española es un hecho irrefutable? Bueno, tenemos que tener en cuenta que efectivamente el mercado turístico español acumula años de récords. Por lo tanto, cuando nos pusimos a echar un poco cuentas, ¿no?, a mirar cómo se prevé esta operación salida en el aire, no en la carretera, como estábamos comentando antes, queríamos saber si se mantiene esa tasa de crecimiento tan elevada que hemos visto en los últimos años. Y nos ha sorprendido que sí, que en lo que va de año la trayectoria de crecimiento del tráfico aéreo en España arroja un aumento del 7,6%. Es decir, cifras muy elevadas, mucho mayores que las que se manejan en el transporte por carretera y mucho mayores que el propio crecimiento de la economía, que está en torno del 3%. Por lo tanto, el sector aéreo acumula décadas de crecimiento. Tú mismo lo estabas comentando, ¿no?, cómo el número de pasajeros se ha multiplicado por 10, los precios se han abaratado en un 30% y en España hemos pasado de tener a tener 50 compañías aéreas en poco más de 20 años. Diego, ¿qué factor explica que el número de pasajeros que viajan en avión cada año se haya multiplicado por 10 desde el año 1970? Bueno, el sector de la aviación ha hecho importantísimas inversiones para aumentar su eficiencia y mejorar su capacidad. Hoy, el coste de volar, en términos reales, para las compañías es un 60% más barato que antaño. Y como se ha conseguido abaratar ese precio en un 60%, una parte importante de esa rebaja ha ido al bolsillo de los pasajeros, pero también otra parte importante ha ido a facilitar el aumento de la conectividad. Hoy podemos elegir casi 3 veces más destinos que antaño. Entonces, si antes volar era un lujo, como podemos recordar hace apenas 2 generaciones, hoy volar es algo a lo que puede acceder la práctica totalidad de no solo las clases medias, sino incluso las rentas humildes sin ningún problema a lo largo del año. En el caso de España, además, hay que decir que existe una competencia aún más intensa, porque el segmento de las low cost, que de media ronda el 25% a nivel mundial, en España está prácticamente en paridad con las aerolíneas tradicionales, de modo que hay una muy intensa competencia entre las casi 50 aerolíneas que funcionan en España. Diego, una de las cosas de las que más hemos hablado en los últimos tiempos es de la huelga de controladores, que ha ido a más. Del año 2005 a 2016 España sufrió 5.209 cancelaciones por este motivo. ¿A qué se debe el aumento de las mismas? Bueno, son motivos de conflictividad laboral, reivindicaciones de pilotos, de personal de seguridad, como vimos el año pasado, de controladores aéreos. Pero aquí lo que es importante decir es que todo esto tiene un coste importante para la economía. Por ejemplo, en Cataluña ahora mismo se da un escenario de incertidumbre. No se ha concretado ninguna huelga, pero está encima de la mesa lo que está pasando con los controladores en Marsella, la posibilidad que se ha discutido de paros por los propios controladores del Prat. Por otro lado, también la posible huelga de tripulantes de Ryanair y todos los problemas que ha tenido en los últimos años Vueling. Bueno, si tenemos en cuenta todo esto, vemos que el coste total de un escenario de una sola semana de huelga en plena operación salida puede suponer un coste de alrededor de 90 millones de euros para la economía de Cataluña, no solo para el sector aéreo, sino para toda la economía de Cataluña. Entonces, es importante mejorar la regulación que tiene el cielo, no solo en España, sino en Europa. La distancia más rápida entre los puntos es una línea recta, salvo en el sector aéreo.
Porque en Europa seguimos teniendo el sector aéreo fragmentado. Tenemos distintas áreas de control aéreo dependiendo de los países y eso encarece mucho los billetes, alarga las rutas, aumenta los retrasos y dificulta la gestión de fechas clave para el turismo y para la logística, como es la operación salida. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por atendernos y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Juanma Pérez Noya, buenas noches. La pregunta que se hace toda España, jugamos el domingo contra Rusia, es si lo va a hacer De Gea en la portería o Kepa. Yo veo que ya te has puesto la corbata roja porque tienes claro que tenemos que estar todos con la selección, efectivamente. Y era la duda principal. Va a haber novedades en ese 11 de Fernando Hierro y la principal era sí que para Arrizabalaga entraba por un dubitativo David De Gea. No ha dejado buenas actuaciones ni contra Portugal, ni contra Irán, ni contra Marruecos. Sin embargo, a primera hora de esta mañana comparecía Thiago Alcántara, compañero en esa selección española, y daba la cara por su compañero. Ojo, porque pega un pequeño tirón de orejas a la prensa española. Es la posición más desafortunada que hay en el campo, ser portero. Está en los entrenos y ved cómo trabaja como un puto animal. Bueno, dice que los periodistas tenemos que tener un poquito más de autocrítica y hacer más, empujar más por el equipo. Que criticar tanto a De Gea no es del todo bueno. Bueno, pues por si había alguna duda, esto lo ha dicho Thiago Alcántara a primera hora de la mañana. Después, el seleccionador, que al final es quien manda y quien decide, Fernando Hierro, comparecía en Radio Nacional de España, en Radio Gaceta de los Deportes concretamente, para despejar definitivamente las dudas. No solo sobre De Gea, sino sobre Diego Costa. También el hispano-brasileño saldrá de inicio ante Rusia. ¿Juega De Gea el domingo? Sí. ¿Va a haber más cambios en el equipo? Ya lo veréis, el resto ya lo veréis. Pues a mí Diego Costa me convence al 101%. ¿A ti? Ha jugado los 3 partidos titular. Vale. Yo con eso te has respondido. Ha jugado los 3 partidos titulares y he metido 3 goles. 3 goles, no está nada mal, desde luego, por lo cual Diego Costa es seguro en este 11. Hablábamos antes de Thiago Alcántara y es uno de los descartes, seguramente. Con De Gea confirmado en la portería, otra de las dudas está en el lateral derecho. De momento, a día de hoy, Dani Carvajal estará de inicio, ni Nacho ni Odriozola. Piqué Ramos, esa pareja ya insustituible de centrales, con Jordi Alba por la izquierda. En el centro del campo jugaría Sergio Busquets y, ojo, porque ahí es donde está la novedad, entraría Coque, Jorge Andújar, el vallecano, por Thiago Alcántara en el centro del campo, acompañando en ese doble pivote a Isco, que es indiscutible también, y a Iniesta. No está en buena forma el manchego, pero parece ser que jugará de inicio. Si acaso Silva, que es otro de los damnificados, entraría por él en la segunda parte si el físico no acompaña al de Fuente Alvilla. Y arriba, uno de los jugadores revelación, está muy en forma. Yago Aspas se ha merecido, evidentemente, jugar ante Rusia ese partidazo. Y Diego Costa, que en palabras de Fernando Hierro, no hay ninguna duda de que debe jugar. Ojo, porque hay otra novedad también para este partido ante Rusia y no va a estar en el campo, va a estar en la grada. Manolo, el del bombo. Estábamos un poco disgustados todos después de ver llorar al pobre Manolo diciendo que la FIFA no le deja meter el bombo en el estadio de Luzhniki por motivos de seguridad. Bueno, pues tanto Marca como el diario Marca como la FIFA, como la Federación Española, perdón, se han puesto de acuerdo con la FIFA, han contactado con ellos y les han dejado claro que pueden hacer una excepción con Manolo, el del bombo, que tantos años lleva acompañando a la selección española. Y ojo, Alba, Javi, todos nuestros espectadores, porque el cuadro que se le ha quedado a España es muy positivo. Esperemos que Manolo esté en los octavos, en los cuartos, en la semifinal y en la final. España-Rusia y luego un hipotético cruce de cuartos ante el vencedor de ese Croacia-Dinamarca. Nos esperaría en semifinales o Suecia o Suiza o Colombia y Inglaterra. Y ojo, porque Francia, Argentina, Brasil o Portugal, los cocos quedarían en el cuadro contrario, en el de la izquierda. Muchas gracias, Juanma. Bueno, permíteme decirte que ha sido un honor trabajar contigo, pero no te voy a decir adiós, sino hasta luego. Hasta pronto, esperemos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por su confianza. Vamos a volver, como siempre, el lunes con más información a las 8:30. Así es, hasta el lunes. Mientras tanto, no se pierdan la programación de este fin de semana. Es especial de Xavier Urcajo y 6 mujeres sin piedad. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana y cuidado en las carreteras.